vamos directamente a Berazategui porque allí está Rubén Russo. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Le vamos a hacer un lugarcito entre los dos en Paraná a Alicia Mabel Reynoso. Alicia, buenas noches. Gracias por recibirnos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sergio, buenas noches Rubén, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Alicia. Es una Hola. noche, Alicia, es una noche muy especial. Hemos hablado en nuestro programa sobre las mujeres de la guerra, pero específicamente en el caso de ustedes que estuvieron, entiendo yo, en el Hospital Móvil de Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Así es, la Fuerza Aérea tiene el Hospital Rubicable y fue trasladado desde Buenos Aires, desde Palomar, donde tenía su asiento, hasta Comodoro Rivadavia, y ahí estábamos también nosotros que fuimos desplazadas con el hospital. Claro. El mismo que ustedes ven por televisión, que está al lado, armado al lado del Hospital Aeronáutico en Pompeya, bueno, es el mismo, este hospital. El mismo que estuvo en el 82 está ahí todavía presentando batalla. Claro, eran un grupo de enfermeras, tengo entendido en el caso tuyo, habías ingresado como civil a la fuerza, ¿verdad? A la Fuerza Aérea. No, negativo. Nosotros entramos, las enfermeras, somos la primera promoción de mujeres militares que tuvo el país. Ingresamos en el año 1980 en una prueba piloto que se transformó en algo efectivo, definitivo, transformándonos así en las pioneras. Nosotros éramos 21 mujeres enfermeras, todas mayores de edad, y en el 82 ya veníamos por la tercera promoción. Así que, ninguna era civil, entramos directamente como personal militar, claro. Estábamos bajo el Código de Justicia Militar reinante en ese momento, claro. Y bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 del 82. Claro, y las desplazan allí a Comodoro Rivadavia para hacer qué tipo de tareas. Bueno, uno supone en el marco de la guerra, ¿verdad? Bueno, nosotros como enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Así que estábamos preparadas profesionalmente y militarmente para una situación como la que se había presentado. Éramos nuevitas, obviamente, teníamos 2 años de antigüedad en la fuerza y también muy pocos años de recibidas, claro. Profesionales. Así que, bueno, hicimos para lo cual nos habíamos preparado y para lo cual habíamos ingresado a las Fuerzas Armadas. Impensados en ese momento para el personal femenino, impensado que íbamos a tener que estar en una guerra, y bueno, lo hicimos desde la convicción, desde lo genuino que teníamos que hacerlo, y ahí estábamos para hacerlo porque la patria nos había llamado. Claro. Alicia, hay algo que tiene que ver con la salud de las personas, más allá de las heridas que se puedan recibir en una guerra, esa actitud de contención, de contener a las personas, que me imagino en el caso de ustedes, como personal sanitario, enfermeras, esos chicos de 18, 19 años, más allá de si tenían o no heridas, ustedes ahí estaban casi como amigas, como madres, conteniéndolos, ¿o no? La verdad que para ellos era una sorpresa llegar allí, a ese hangar donde se había preparado todo como lo que hoy en día se llama un shuklum, donde se clasifican y los heridos y se le da la primera atención, y era realmente una sorpresa para ellos encontrar mujeres de verde, que estos hombres venían de un infierno. Claro. Y la verdad que sí es cierto, nosotros siempre decimos lo mismo, cuando llegaban los heridos, después del 1 de mayo, que empezaron a llegar los heridos de guerra, si bien es cierto, venían con los dolores del cuerpo propio de estar heridos, lo que más les dolía era el alma, porque ellos
nos pedían por favor que querían volver. Ellos habían dejado una parte de ellos allá en las islas. Y éramos un poco madres, amigas, hermanas, nos pedían por favor que llamen por teléfono a su familia. Nosotros no podíamos, no teníamos acceso a los teléfonos, obviamente, y mucho menos, no existían los celulares ni nada. Así que si en esta parte de toda entrevista me preguntan qué recordás de ese momento, y al unísono las 14 enfermeras militares de la Fuerza Aérea siempre decimos lo mismo. En esos momentos donde bajan los heridos de los aviones, las camillas, escuchábamos un solo sonido, mamá, llamen a mi mamá, quiero saber dónde está mi mamá, por favor llamen a mi mamá. Eso nos quedó grabado para siempre. Después de grande nos casamos, ahora tenemos nietos y eso se aferra cada día más. Es una mochila bastante importante que tenemos. Rubén. Sí, te quería preguntar, Alicia, la atención que recibían ahí los heridos, ¿era, digamos, además de lo que contabas, de la primera contención, de estar ahí y todo, digamos, era para brindar los primeros auxilios y después eran derivados o ahí también quedaban internados? ¿Cómo era la mecánica? Bueno, la mecánica era de la siguiente. Los heridos llegaban al hospital, a ese hangar de YPF que todavía está en Comodoro Rivadavia, y se hacía una selección. Ejército llevaba a su gente al hospital zonal que hay en Comodoro, la Armada llevaba a su gente al hospital de YPF y Fuerza Aérea atendía a su gente en el hospital. Ese hospital es un hospital nivel 2, significa que hay unas 30 camas, hay una terapia intensiva, un quirófano donde se pueden realizar 2 cirugías simultáneas, laboratorio, odontología, rayos, cocina y una planta potabilizadora de agua. ¿Qué significa esto? Que el hospital se puede autoabastecer, pero también era cierto que nosotros debíamos tener las camas libres porque nunca sabíamos cuándo venía el próximo avión con más heridos. Claro, claro. Así que toda esa tarea la podían realizar ustedes en forma bastante autónoma en ese hospital de complejidad 2. Nosotras ese hospital lo armábamos porque Fuerza Aérea lo había comprado en el año 81 a los Estados Unidos. Ajá. Ese hospital se arma y se desarma por el personal que lo va a utilizar. O sea que nosotros hicimos un curso para aprender a armar y desarmar ese hospital. Así que las enfermeras y todo el personal de este hospital arma, desarma, controla y guarda el hospital cada vez que se despliega. Claro. Y cuando despliega, lo hacemos también, todo el personal, y va después a su destino a descansar o a ver qué es lo que se tiene que reparar en Palomar. Claro. Alicia, estamos hablando de la atención que realizaban allí durante la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas en 1982, pero después la vida siguió. ¿Hubo encuentros con ustedes de los soldados que fueron atendidos allí? ¿Se pudieron encontrar en algún momento? Sí, a Dios gracias y a las redes sociales hemos encontrado varios soldados que han pasado por ahí. Afortunadamente algunos se acuerdan, otros pareciera que se han olvidado, pero me quedo con los que se acuerdan. Y bueno, hace poco, el año pasado, me encontré con un soldado, con un suboficial que me reconoció a lo lejos, me dice, ¡ay, la Reynoso! Que tal es así que hay por ahí un video porque lo grabamos. Obviamente yo en ese momento no me acordaba, porque bueno, ellos sí se pueden acordar porque iba una enfermera en el avión, ellos claro. Eran 100 por ahí, claro. Entonces es más difícil para nosotros acordarnos. Pero sí, hay suboficiales que inclusive acá en Entre Ríos, en Paraná, los hay, y hay en Córdoba, y sí, nos encontramos, y
y celebramos el estar vivos algunos años. Claro. Alicia, vos recién mencionabas una enfermera que iba en el avión, porque en algunos casos, además de atender en el hospital, también atendían en el aire, volaban, llegaron a Malvinas o no. Nosotras hacíamos todas las evacuaciones aeromédicas, o Claro. sea que si bien estábamos en el hospital, que primero éramos 5, después vinieron más refuerzos porque no dábamos abasto, las evacuaciones aeromédicas que se realizaban desde el Comodoro hacia cualquier parte del territorio argentino, las hacíamos nosotros. O sea que a veces salíamos a la mañana y volvíamos, quién sabe qué hora de la tarde, noche, de llevar heridos, transportar otras cosas, y la cuestión que a veces llegábamos y nos dábamos un pequeño descanso y ya venía el otro avión. O sea, no recordamos todavía en qué momento nos decíamos, bueno, vamos a descansar todos. No nos acordamos así. A nosotros nos costó mucho hablar. A mí me costó mucho. Yo recién en el 2010 pude hablar, y porque hice una terapia en la Asociación del Psicoanálisis bastante importante, que me la pagué yo, pude sacar esto de adentro. No es fácil el estrés que uno vive siendo una joven de 23, 24 años, 21, algunas, que de manera tal que no es fácil recordar muchas cosas. A mí hay cosas que no me acuerdo, hay otras que me voy acordando de acuerdo a algunas cosas que me cuentan o que me dicen, como este soldado: vos me trajiste, vos me llevaste para acá, me retaste, me esto, me aquello. Porque sí, la verdad que uno subía al avión con las camillas y si bien es cierto, por ahí uno tenía que fingir o demostrar que no le dolía lo que veía, sí dolía. ¿Qué te Y a parece? veces hasta, bueno, unos pícaros decían tal o cual cosa que teníamos que imponer un poco el respeto, porque repito, para ellos era raro que esté una mujer vestida de verde, igual que ellos, en una situación igual que ellos, y bueno, no era fácil. No, pero además, Alicia, vos podés tener una coraza conformada por la profesión, pero siempre nos pasa en todos los órdenes, siempre hay un momento donde penetra esa coraza cualquier situación. Imagínate ver estos pibes con esas necesidades afectivas y necesidades también de curaciones concretas de la medicina. Sí, por ejemplo, recordamos siempre que nos juntamos, porque gracias a Dios estamos vivas todas, y nos juntamos y recordamos, y cada una cuenta sus cosas. Por ejemplo, una cuenta que decía: me duelen las piernas, y cuando ella lo destapa para ver qué le pasaba, no tenía las piernas. Claro. Cosas así. ¿Qué haces vos acá? Algunos agresivos también, porque ¿por qué no? La parte psicológica se ponía de manifiesto, estaban enojados con el mundo, venían mal alimentados, venían mal vestidos para la zona donde estaban, y estábamos nosotros ahí que tratábamos de darle lo mejor, como cada uno lo hizo, ¿no? Cada uno de los que tuvimos que tenemos el honor de haber participado en ese conflicto. También tenemos el dolor y tenemos el olor de una guerra. El olor. El olor y el dolor de una guerra. ¿Y cuál es el olor de la guerra? Fíjate las palabras que te digo. La guerra tiene un olor, tiene un dolor. En una guerra nadie gana. Yo cuando voy a los colegios no digo la palabra, trato de no decir la palabra guerra. Porque hemos vivido eso, ese infierno, y no queremos que nadie lo vuelva a pasar. Imagínate, yo tengo 2 nietos. No quisiera ni pensar que en algún momento pueden estar en las condiciones que estaban esos jóvenes. Alejados de sus casas, no sabían dónde estaban, mal alimentados, no sabían por qué estaban ahí. Fíjate que muchos de ellos hicieron la instrucción en la guerra, durante la guerra. Totalmente. Entonces,
una generación diezmada con el honor de haber defendido la patria y que hoy muchos de ellos se están muriendo en la desidia y en el olvido, por estas cosas que tiene la Argentina de olvidar algunas cosas. Rubén. Alicia, te pregunto esto, ¿qué es lo que ocasiona que, digamos, hay algún desencadenante que te haya pasado, bueno, que después de tantos años te decidas hablar, algo que te movilizó, digamos, ¿sentiste en esos años la necesidad de hablar o no tuviste la oportunidad, digamos, de hacer una terapia psicológica para digamos, acomodar todo lo que tenías en tu cabeza, todo lo vivido? ¿Cuál fue el desencadenante que te llevó a todo esto? No, mira, las enfermeras, todas seguimos trabajando. Cada una volvió a su trabajo, a su destino. A mí me mandaron a la escuela de aviación a hacer un curso de oficiales, que después yo fui oficial. Y la verdad es que no, en ningún momento hicimos un drama de esto. Lo habíamos ido, habíamos estado, era lo que teníamos que hacer. Y como dijo Sergio por ahí, la coraza, hay que seguir, acá no pasó nada. Amén de que te decían, usted no puede hablar, usted no debe contar. Nosotros teníamos 23, 24 años y estábamos bajo un régimen militar de facto, al cual teníamos todos un poco de miedo y nosotros la obligación de recibir y cumplir la orden que nos daban. Claro. No hable, ya no pasó nada. Entonces, a eso sumale que éramos mujeres, que habíamos pasado ese estrés, que no tuvimos tiempo de hacer el dolor, el duelo. Nadie nos mandó un psicólogo, teniendo psicólogos en los hospitales y psiquiatras. Nunca nadie se dio cuenta de que las mujeres también, y las enfermeras que habían estado ahí, teníamos por ahí la necesidad de decirlo. Nos guardamos. Yo siempre digo, tenía una caja en mi casa, una caja cerrada con cinta y cerrada y más cerrada. Y creo que hasta que me lo pude abrir esa caja, hubo no sé cuántas mudanzas en mi vida, porque yo no tenía casa, vivía alquilando. Entonces, nunca se abrió esa caja. Yo pude abrir esa caja en el año 2010, cuando fui a la Asociación del Psicoanálisis, por otro problema que yo había tenido y que me llevó a un intento de suicidio, como lo cuento en mi libro. Entonces la psicóloga me decía, pero no puede ser que ustedes no tengan una atención psicológica, porque yo cuando empecé a hablar, era una catarata de cosas que contaba, que tenía adentro. Claro. ¿Sí? Me dijo fueron 2 años de terapia intensa, casi 2 años, y me dijo, lo vas a sanar el día que lo puedas contar sin llorar. La mochila la vas a tener siempre. Claro. Siempre lo vas a tener. Pero cada vez que lo cuento o que hacemos esto, me pesa un poquito menos. ¿Y fue así? ¿Sentiste realmente esa diferencia? ¿Sentiste que empezaste a sanar después de todo ese momento? De hecho, algunas de mis compañeras todavía no pueden hablar. Es una cosa, algunas no quieren, otras no las dejan porque todavía están son personal militar, o le guionan lo que tienen que decir. Pero a mí y a unas cuantas que se están largando a hablar, nos ha servido el contar. Y nos sirve para que, se nos haga más carne esto, ¿no? Una cosa, esa cosa que tiene la historia argentina de pluralizar a los individuos. Las patricias argentinas, las niñas de show, tenían una identidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden decir un nombre de alguna de las patricias argentinas? Totalmente. Este silencio lo he escuchado en las facultades de Historia, de Filosofía, porque está tan naturalizado el olvido y la pluralización de las personas que nosotros también entrábamos en eso. Y después vino un negacionismo, el decir, no, ustedes no existen. Claro, vos sabés, Alicia, que cuando conformamos este espacio de Ruta Nacional Malvinas, a esta hora, por televisión, por Facebook, por radio,
nosotros dijimos, bueno, vamos a generar este espacio para malvinizar, porque creemos absolutamente que es sanador hablarlo, ponerlo en superficie, pero además porque tenemos la obligación con las nuevas generaciones de que quienes fueron protagonistas puedan tener este espacio para compartir, para enseñar, para aprender. Coincidimos en eso. Yo creo que los verdaderos héroes son los 649 que han quedado allá y que nos han dado el legado de que tenemos que hablar. Cada uno lo hará desde su función, desde su lugar y cuando lo puedas. Porque así como a nosotros nos cuesta, también a los que han estado en primera línea también le cuesta. Y a los que mienten también le cuesta, porque hay que saber mentir para mantener la mentira. Hay que tener mucha memoria. Entonces, el olvido hace que uno, el no nombrarlo, hace que uno se vaya desapareciendo. Y quizás eso iba a pasar con nosotros. Que íbamos a empezar a desaparecer. ¿Saben ustedes lo feo que es ser NN entre los vivientes? ¿Saben lo feo que es estar en un acto donde digan, pasen los veteranos? Y pasaban los veteranos, usted atrás, al fondo, usted no existe. Y yo me miro, tengo el diploma del Congreso, el diploma de la Fuerza. Yo decía, no puede ser. ¿Por qué esta negación? Sí, obviamente, mi esencia no es pilotear un avión ni manejar una ametralladora. Obviamente, mi esencia es curar las heridas del cuerpo. Y tuve que implementar curar las heridas del alma, que tampoco me lo habían enseñado en ninguna facultad. Pero cualquier ser humano, y más nosotras que estábamos ahí, que ni nos imaginábamos, ni ellos ni nosotros que estábamos estudiando la historia. Esta historia que está plagada de mentiras. No solamente la historia de Malvinas. Siempre se ha contado la media historia. Y yo digo que cuando se cuenta una media historia, quiere decir que hay otra media historia que la tenemos que investigar y saber. Y ahí es donde nosotros vamos con nuestra historia a los alumnos, yo digo, a sembrar verdades. A sembrar verdades. Porque en esta época, cuando a la mujer solamente se la reconoce porque se la cosifica, nosotros, señores, estas mujeres que hoy tienen ya sus 60 y somos abuelas, entramos en la historia sin necesidad de estar cosificada y sin ningún colectivo ni pañuelo que nos identifique. Solamente la bandera celeste. Alicia, en muchos casos quienes combatieron en Malvinas, en las distintas fuerzas, con el pasar de los años fueron sanando las heridas, tuvieron inclusive relación con quienes participaban en el otro bando, con ingleses. Hemos tenido aquí testimonios de soldados, de argentinos heridos que fueron muy bien tratados cuando fueron tomados prisioneros en los barcos. Sobre todo nos hablaban de enfermeros y enfermeras ingleses que también contuvieron a nuestros chicos que venían para acá. ¿Ustedes tomaron contacto con colegas ingleses? No, nosotros no hemos tomado contacto con ningún colega inglés, ni femenino ni masculino. Ajá. Sí tuvimos en el hospital el inglés que se eyectó. Ajá. Y fue al hospital, estuvo con una luxación de hombro que el capitán Baruso lo operó, estuvo internado ahí, después se lo llevó hasta La Rioja, donde se lo libera. Hago una negación siempre con este señor y me olvido del nombre, pero era un prisionero inglés. Claro. Él después, con el tiempo... ¿Cómo? ¿Y los chicos argentinos te hablaban del tratamiento que habían tenido por parte de tus colegas en el buque cuando venían, prisioneros? Yo ya cuando yo no fui a buscar los heridos cuando ya terminó la guerra, fueron mis otras compañeras, yo ya estaba en Córdoba. Ajá. Pero
Sí cuentan, y después entre nosotros hemos hablado, que han tenido una atención los ingleses de una forma fantástica, muy, muy contenedora, muy respetuosa. De hecho, uno lo ve después en los diferentes videos y cosas que ve, el respeto que tienen los ingleses. De los argentinos no puedo decir lo mismo porque no lo vi, no tengo buenas referencias, pero yo no hablo de referencias, yo hablo de lo que viví yo, porque si no siempre nos estamos transformando, el que me dijo, le dije, le dijo. Y la historia la tienen que contar los verdaderos protagonistas, desde cada puntito, desde cada lugar. Claro, Alicia, yo te lo preguntaba porque quería poner de manifiesto que más allá de ser argentina o ser inglesa, cómo pusieron la profesión, la capacitación que ustedes tienen, la sabiduría, la contención al servicio de los chicos. ¿No? Nosotros tenemos un juramento hipocrático. El juramento que nosotros tenemos es el que tenemos que atender a todos los heridos, propios y enemigos. No podemos dejar de entender por más que quisiéramos. Es más, creo que los que nos dedicamos a esto no podemos no atenderlo. A mí una vez me preguntaron, ¿cuándo vas a dejar de ser enfermera? Yo le digo, yo creo que nunca, porque si bien es cierto me estoy jubilando, uno siempre va a llevar la profesión adentro. Más allá de el que sea, porque puede tener un enemigo, pero si un enemigo, un vecino que uno no quiere, pero si se descompone uno es la primera que corre. Totalmente, me lo va a decir a mí que mi madre ha sido enfermera toda la vida y ya no daba más, ahora no la tenemos con nosotros, pero no daba más con ella misma, con su cuerpo, y ahí andaba con las inyecciones y con todo eso, tremendo. Nosotros somos así. Yo creo que el día que uno no siente el dolor del otro, el día que uno no pueda mirar con el alma, es el día que uno se tiene que dejar de ser enfermera. Totalmente. Alicia, se nos ha hecho muy tarde, casi no lo hemos dejado hablar a Rubén. Rubén, ahí en Berazategui, que nos enganchamos charlando en Paraná. Rubén. No, pero está perfecto escuchar a Alicia, que nos cuente un poquitito todo. Yo quería hacerte una pregunta, Alicia. ¿Ustedes, ni bien termina la guerra, ya vuelven, digamos, a Buenos Aires o a Córdoba, o estuvieron un tiempo más allá en Comodoro? No, nosotros, a mí me sacaron de Comodoro los primeros días de junio, creo que antes del 10 de junio sí salí yo, después mis compañeras se fueron luego, volvieron al hospital, y la última, que estaba destinada en el hospital Rubicable, que es Gisela Basler, que hoy la contamos, está viviendo en Alemania. Ella replegó con el hospital el día 18, 19, por ahí, replegó con el hospital. Y todas volvimos a trabajar, no tuvimos ningún tipo de contemplación. No recuerdo yo haber tenido licencia, porque yo me acuerdo que yo quería ver a mi mamá. Yo soy la más chica de 8 hermanos. Y me acuerdo que enseguida me mandaron a Córdoba y pude ver a mi mamá recién en el primer Franco, después que estuve en Córdoba, ¿sí? Después del 14 de junio. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.